Saludos, queridos estudiantes. Hola Mirelis, ¿cómo estás? Hola Ramón, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Primera vez juntos frente a las cámaras y nuestros estudiantes. Sí, realmente es un privilegio. Mis estimados estudiantes, familiares y comunidad educativa, esperamos que se encuentren muy bien. Recuerden que aprendiendo en casa, preservamos la salud. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Durante todo este tiempo les ha acompañado la profesora Mirelis de Olio y un servidor, el profesor Ramón Roque Paulino. Hoy queremos compartir con ustedes el resumen de química para quinto de secundaria, con el propósito de reforzar lo que hemos aprendido. Recuerden que para trabajar en nuestra asignatura necesitan tener su área de trabajo higienizada y tener todos los materiales que necesitan a mano para poder desarrollar las competencias que mediante las actividades que les presentamos buscamos desarrollar. Además, tengan pendiente que la idea es desarrollar un reportaje sobre la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Veamos. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de autoevaluación. Soy el profesor Ramón Roque Paulino. Hoy haremos una revisión de los conceptos, procedimientos y actitudes que mediante las competencias específicas trabajadas hemos podido desarrollar. ¿Preparados para autoevaluarse? Manos a la química. Cada una de las intervenciones que hemos tenido durante esta semana buscan que puedas reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. Además, hemos perseguido que te prepares para realizar un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia, de manera que puedas contribuir a mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad que conocemos como COVID-19. La evaluación es un aspecto muy importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos acostumbrados a que nuestros profesores nos evalúen, que nos corrijan las tareas, que escuchen nuestras intervenciones en clases y, cómo olvidarlo, que nos den exámenes. Todas estas maneras de evaluación son muy importantes, pero en tiempos de pandemia es imprescindible que nosotros mismos estemos conscientes de qué tanto estamos aprendiendo y de cómo podemos contribuir a ampliar nuestros aprendizajes. Es decir, es necesario que seamos capaces de autoevaluarnos. Recapitulemos los puntos que hemos visto hasta ahora. Resaltamos el carácter místico y protocientífico de la alquimia, pero que ésta sentó las bases para la existencia de la ciencia que hoy llamamos química. Como todas las disciplinas consideradas científicas, reconocimos el objeto de estudio de la química, la materia. Además, es importante recordar que toda ciencia, y esto no exime a la química, hace uso del método científico para entender los fenómenos que la involucran. Identificamos las ramas y subdivisiones de la química orgánica, la química inorgánica, la química analítica, la química ambiental, la bioquímica, entre otras. Dimos un paseo por las características fundamentales de la materia. Conocimos sus propiedades y algunos instrumentos para su medición, como son el termómetro, que nos permite medir su temperatura, la balanza, que nos permite medir su masa, y la probeta, que nos permite medir su volumen. Reconocimos los diferentes estados de agregación de la materia: el estado sólido, el estado líquido, el gaseoso y el plasma. Además, vimos que la materia puede pasar de un estado de agregación a otro
y que cada uno de esos estados de agregación tiene su propio nombre, como fusión, solidificación, evaporación, la condensación, entre otros. Identificamos los tipos de cambios que puede sufrir la materia. Vimos los cambios físicos y los cambios químicos. Vimos que la materia está constituida por partículas extremadamente pequeñas a las cuales llamamos átomos. Interpretamos a estas pequeñísimas partículas como esferas diminutas con dos regiones. Una mucho más pequeña llamada núcleo, donde encontramos a los protones con carga positiva y a los neutrones sin carga eléctrica neta. Interpretamos a estas pequeñísimas partículas como esferas con dos regiones. Una mucho más pequeña llamada núcleo, donde encontramos a los protones con carga positiva y a los neutrones sin carga eléctrica neta. Además de una corteza donde es posible encontrar un tercer tipo de partículas llamadas electrones, los cuales tienen carga eléctrica negativa. También aprendimos que los átomos cuando se enlazan forman moléculas y que esas moléculas las podemos representar mediante la escritura utilizando fórmulas químicas. Veamos un ejemplo de las cosas que debes estar en condiciones de hacer en una clase de química. Imagina que tenemos un átomo con una masa atómica de 31 UMA y este tiene a la vez 15 protones. ¿Cuál sería su número de neutrones? ¿De qué elemento se trata? Veamos cómo se hace. Para ello necesitaremos una tabla periódica. En nuestro caso tenemos que el elemento tiene como número atómico 15 porque esta es la cantidad de protones que tiene el elemento citado. También nos han dicho que el elemento tiene una masa atómica de 31 unidades de masa atómica abreviadas como UMA. Si nos auxiliamos de una tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que en ella el elemento que tiene 15 protones es el fósforo, representado con la letra P. Si nos auxiliamos del símbolo nuclear, en la parte superior del símbolo, parte superior izquierda, podríamos colocar la masa atómica, que es 31, y debajo el número atómico, que es 15. En nuestro ejercicio nos han pedido que determinemos el número de neutrones que tiene nuestro átomo. Para ello, vamos entonces a restarle a la masa atómica, al número de la masa atómica, le vamos a restar la cantidad de protones que tiene nuestro elemento, en este caso 15. Si hacemos esta resta, nos vamos a dar cuenta que el átomo en cuestión tiene un total de 16 neutrones. Esto implica, sepamos nosotros, que el núcleo del átomo, nuestro núcleo, siempre va a contener partículas con carga positiva y además encontramos en el núcleo a los neutrones. Alrededor de ese núcleo y en diferentes niveles y subniveles podríamos nosotros encontrar a los electrones. Veamos otro ejemplo. Imagina que tienes un átomo de cierto elemento cuya masa atómica es 80 UMA y que este átomo tiene un total de 45 neutrones. Entonces, ¿de qué elemento se trata? Veamos. En nuestro caso, nos han dicho que el átomo tiene una masa atómica de 80 UMA. Sepamos que la masa atómica se representa con la letra A. Lo mismo nos han dicho que nuestro átomo tiene un total de 45 neutrones. En este caso, nos preguntan, ¿de qué elemento se trata? Veamos cómo se hace.
Nosotros sabemos que en un átomo la masa atómica representa la totalidad de las partículas y que asumimos que cada una de las partículas del núcleo del átomo tiene como equivalencia una unidad de masa atómica. En nuestro átomo, entonces, tenemos unas 80 partículas, de las cuales 45 son neutrones. ¿Y el resto qué son? Protones, por supuesto. Si restamos a 80, le restamos 45, entonces eso nos va a dar un total de 35 partículas que hay en el núcleo. ¿Qué son esas partículas? Protones. En consecuencia, podríamos nosotros utilizar la tabla periódica y buscar el elemento número atómico 35, porque ese 35, los 35 protones, representan el número atómico de un elemento en la tabla periódica. Usamos nuestra tabla y nos damos cuenta que se trata del elemento bromo, cuyo símbolo es B mayúscula, R minúscula. Podríamos nosotros diseñar el símbolo nuclear de ese elemento. Arriba colocaremos su masa atómica, que es 80 UMA, y debajo, en la parte inferior izquierda, colocaríamos el número atómico, que sería 35. Recordemos que el número atómico se representa con la letra Z y para nuestro elemento es 35. Responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Soy la maestra Ichairi Franco. Y yo soy el maestro Miguel Jesús Castillo. El día de hoy trabajaremos lo que son las capacidades físicas de la flexibilidad y la coordinación. Iniciaremos con el calentamiento. Movemos la cabeza de manera circular, iniciando por la izquierda. 1, 2, 3. Extendemos nuestros brazos a los lados y hacemos movimientos circulares hacia adelante. 1,
2, 3. Hacia atrás. 1, 2, 3. Ponemos nuestras manos en la cadera y rotamos nuestra cintura de manera circular. 1, 2, 3. Hacia la derecha. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora nuestras piernas. La pierna derecha la rotamos de manera circular de afuera hacia adentro. 1, 2, 3. Con la izquierda. 1, 2, 3. Excelente. Continuaremos con movimientos de marcha. Iniciaremos con el pie izquierdo y los realizaremos durante 30 segundos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Excelente. Descansamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora levantamos nuestras rodillas hasta la pelvis, primero a la derecha y luego a la izquierda. Y así trotamos. Izquierda, derecha. Vamos. Alto. Vamos. Vamos. Muy bien. Excelente. Muy bien. Descanso 5 segundos. Volvemos nuevamente. Muy bien. Eso es, chicos y chicas. Eso es. Muy bien. Volvemos con nuestro descanso. 5 segundos. Muy bien, ahora procedemos a la actividad principal. Lo primero que haremos será elevar nuestra pierna izquierda y hacemos equilibrio con la derecha. Extendemos los brazos a los lados y saltamos hacia la derecha, hacia adelante, hacia la izquierda y nuevamente atrás. Vamos. 1, 2, 3, al centro. Bien, mantenemos el equilibrio, ¿eh? Hacemos 2 series de este ejercicio. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora lo hacemos con nuestra pierna izquierda. Dejamos la pierna izquierda en equilibrio y levantamos la derecha. Izquierda, delante, derecha, atrás. Mantenemos el equilibrio, jóvenes, mantenemos el equilibrio. Ok, entonces vamos nuevamente. Izquierda, delante, derecha, atrás. Muy bien, jóvenes. Excelente, es un poco difícil, ¿eh? Por ahí estamos, excelente, jóvenes. Es tiempo de volver a la calma. Inhalamos y exhalamos lentamente. Vamos. Soltamos. Nuevamente, inhalamos. Soltamos. Inhalamos. Soltamos. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Te espero en una siguiente cápsula activa. Y recuerda tomar suficiente agua y realizar ejercicio todos los días. Hasta la próxima. Eliana, ¿y Mascotín? Está mucho mejor. Solo esperamos que el doctor firme la de alta. Alta médica es la autorización que otorga el médico para que el paciente se incorpore a sus actividades. El alta no necesita posicionarse en la oración y no es necesario utilizar la preposición de. Lo correcto es decir, le dieron el alta.
de esta semana, trabajamos para comprender los conceptos de enlaces y estructuras químicas y relacionarlos con sustancias de nuestro entorno, para que puedas predecir las propiedades físicas y químicas de la materia a partir de los tipos de enlaces que forman sus moléculas. Además, que seas capaz de elaborar la formulación recomendada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para desinfección de las manos. Habíamos mencionado que el enlace químico es la fuerza que mantiene unidos los átomos. Existen 3 tipos de enlaces según la naturaleza de los átomos que se unen. Estos pueden ser metálicos, iónicos y covalentes. El enlace metálico ocurre cuando se une un elemento metálico con otro elemento metálico. El enlace iónico se origina cuando un no metal se une con un elemento metálico. Mientras que el enlace covalente se origina mediante la unión de un no metal con otro no metal. También trabajamos que según las diferencias de electronegatividades entre los átomos que se unen, los enlaces covalentes pueden ser no polar, si la diferencia es igual a 0. Por ejemplo, tenemos la molécula de oxígeno. Se unen 2 oxígenos, O2. Cuando calculamos la diferencia de sus electronegatividades, restamos 3.5 menos 3.5. También trabajamos que según la diferencia de electronegatividad, los enlaces covalentes se clasifican de la siguiente manera. Covalente no polar, cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman la molécula es igual a 0. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos oxígeno, una molécula de oxígeno formada por 2 átomos de oxígeno. Buscamos en la tabla periódica la electronegatividad del oxígeno. Y cuando la encontramos, acá, cuando la encontramos es igual a 3.5. Como es el mismo elemento, la buscamos una sola vez. Y decimos que la diferencia de electronegatividad en la molécula de oxígeno va a ser igual a 3.5 menos 3.5. Como resultado, obtenemos 0. Por lo tanto, el enlace formado en la molécula de oxígeno es un enlace covalente no polar. Continuamos con nuestro próximo ejemplo. Otro tipo de enlace covalente es el enlace covalente polar. Este se origina cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el compuesto es mayor que 0 y menor que 1.7. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una molécula de monóxido de nitrógeno, NO. Calculemos su diferencia de electronegatividad. Si buscamos en la tabla periódica, el nitrógeno tiene 3.0 de electronegatividad y el oxígeno 3.5. Restamos la cantidad mayor a la menor. En este caso, 3.5 del oxígeno menos 3.0 del nitrógeno. Y vemos que la diferencia es igual a 0.5. Como 0.5 es mayor que 0 y menor que 1.7, entonces el enlace será enlace covalente polar. Pasamos a nuestro tercer ejemplo. Por último, pero no menos importante, tenemos el enlace iónico, que ocurre cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se unen es mayor que 1.7. Veamos este ejemplo. Tenemos el cloruro de sodio, NaCl, y vemos que la electronegatividad del sodio es 0.9.
Lo puedes confirmar en tu tabla periódica. Y la del cloro es de 3.0. Vamos a restar. Siempre a la cantidad mayor le restamos la menor. 3.0 menos 0.9 del sodio va a ser igual a 2.1. 2.1 es mayor que 1.7 o menor. Exacto, es mayor que 1.7. Por lo tanto, el enlace formado es enlace iónico. Muy bien, estamos avanzando y estás recordando perfectamente lo que vimos durante esta semana. También trabajamos el símbolo de Lewis o estructura de Lewis. Y podemos decir que para un elemento consiste en representar el símbolo químico del elemento más un punto o X por cada electrón de valencia de dicho elemento alrededor. Por ejemplo, para representar la estructura de Lewis del hidrógeno, colocamos el símbolo del elemento, en este caso hidrógeno. Y como el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia, le ponemos un puntito alrededor de ese símbolo. También tenemos el cloro. El cloro posee 7 electrones de valencia. Lo puedes confirmar realizando la configuración electrónica y tomando los electrones del último nivel o del nivel más alto. Como el cloro tiene 7 electrones de valencia, colocamos 7 puntitos o X alrededor del símbolo del cloro, que es Cl. Siempre la C mayúscula y la L en minúscula. También comprobamos la regla de octeto, que consiste en que los átomos ganan, pierden o ceden electrones para completar 8 electrones de valencia, como los gases nobles, con excepción del helio. Por ejemplo, el metano está formado por un carbono y 4 hidrógenos. El hidrógeno posee un electrón de valencia, mientras que el carbono posee 4 electrones de valencia. Al unirse, el carbono completa 8 electrones en su último nivel, mientras que cada hidrógeno completa el dueto, como el helio, para ser estable como los gases nobles. Y así obtenemos una molécula con estabilidad compartiendo electrones. Así de provechoso fue nuestro primer encuentro de la semana. Durante nuestro segundo encuentro trabajamos los tipos de enlaces covalentes según los pares de electrones compartidos, los cuales pueden ser enlaces simples. Se origina cuando se comparte solamente un par de electrones y se representa con una rayita horizontal o con un guión, una línea, como lo puedas entender. Enlace doble. En estos, los átomos comparten 2 pares de electrones y se representan con 2 líneas horizontales, rayitas o guiones. Y por último, enlace triple, donde los átomos comparten 3 pares de electrones y se representan con 3 líneas horizontales, rayitas o guiones, como lo entiendas. Por ejemplo, si observamos la molécula del agua, en la molécula del agua, los 2 hidrógenos se unen al átomo de oxígeno mediante enlaces sencillos o simples. También podemos ver la molécula de dióxido de carbono, donde el carbono se une a cada uno de los oxígenos formando doble enlaces. Por otra parte, tenemos la molécula de nitrógeno, formada por 2 nitrógenos, donde se forma el enlace triple. Se comparten 3 pares de electrones. Luego de clasificar enlaces covalentes, según los pares de electrones compartidos, analizamos las propiedades de sustancias según el tipo de enlaces químicos entre sus átomos y los beneficios de cada tipo de estas según su clasificación. Según la información tratada, las sustancias covalentes se utilizan para la elaboración de
A ver, dime. Sí, perfecto. De guantes. ¿Otro más? Bien. Envases de comida. ¿Qué más? Sillas. Perfecto. Lápices. Bebidas alcohólicas. Joyas. Entre otras. ¿Te acuerdas muy bien, eh? También que las sustancias covalentes se utilizan para, a ver, dime, soldaduras, fabricación de varillas, tuberías y cables eléctricos. Mientras que las sustancias iónicas se aplican en la fabricación de cemento para la construcción, laxantes, entre otros. Hemos trabajado para desarrollar competencias que permitan conocer problemas y situaciones de tu entorno y darle explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química, esperando que puedas identificar, comparar, predecir las propiedades periódicas de metales, no metales y metaloides, y los usos que les damos en el diario vivir a partir de su ubicación en la tabla periódica, aplicando las competencias desarrolladas en la realización de nuestro proyecto final, que consiste en la elaboración de un reportaje científico para mitigar la propagación del COVID-19. Sabemos que debido a la situación actual de pandemia que estamos atravesando, se ha dificultado el regreso a clases de la forma acostumbrada. El Estado, a través del Ministerio de Educación, con la colaboración de todo su personal y un gran equipo de producción, ha buscado la forma de dar respuesta y hacer frente a la situación de la mejor manera posible. Pero sabemos que en esta ocasión el éxito de este proceso depende en mayor parte de la disposición y buena actitud de los estudiantes para construir su propio aprendizaje, guiados por sus docentes y el apoyo continuo de sus familiares. Sí, como has escuchado, este proceso es responsabilidad de todos, pero en gran manera de ti. Debes poner de tu parte para que tus conocimientos queden fijados y así poder lograr las competencias de este grado. Retomemos algunos de los aspectos trabajados durante esta semana. Estuvimos trabajando con la tabla periódica, la cual se define como la disposición de los elementos químicos en las filas y columnas. A las columnas les llamamos grupos y a las filas períodos. Los períodos o filas están organizados de forma creciente según su número atómico. Pero, ¿qué es el número atómico? Hemos dicho que el número atómico hace referencia a la cantidad de protones que tienen los átomos de un determinado elemento. Por ejemplo, el hidrógeno posee un protón y es el número 1 en la tabla periódica. El helio está ubicado en el número atómico 2, es decir, que está formado por 2 protones. En la tabla periódica, el número atómico se representa con la letra Z. Es importante saber que el número atómico en un elemento neutro va a ser igual a la cantidad de protones del elemento y también la cantidad de electrones, es decir, que tienen el mismo valor numérico. No significa que sean lo mismo, sino que su valor numérico va a ser igual. Si el número atómico es 6, el elemento va a tener 6 protones y 6 electrones. Los protones se representan con una P acompañada del símbolo más, P positiva. Los electrones se representan con una E minúscula acompañada de un símbolo negativo. Por otra parte, los elementos que pertenecen a un mismo grupo o columna tienen características similares. Es fácil reconocerlos porque están enumerados con números romanos
junto a las letras A o B, o van desde el número 1 hasta el número 18 en la parte superior de nuestra tabla periódica. Por tener características similares, estas columnas reciben el nombre de familias. Así, tenemos la familia de los metales alcalinos, la familia de los halógenos y la familia de los gases nobles. Las filas y columnas dan origen a agrupaciones que llamamos bloques, de acuerdo a la secuencia en la que se llenan las capas de electrones de los elementos. Tomando en cuenta esto, encontramos 4 bloques, como los que puedes observar en la imagen. Tenemos el bloque S, el bloque P, bloque D y bloque F. De acuerdo a las propiedades físicas y químicas que comparten los elementos, se pueden clasificar en 3 categorías, que son metales, metaloides y no metales, como puedes observar en la imagen. Cada elemento en la tabla periódica está ubicado en un cuadro, donde se dan las descripciones de las características del elemento en cuestión, como el número atómico, la masa atómica, la electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización, entre otras propiedades. También trabajamos con las tendencias que siguen los elementos dentro de la tabla periódica, conocidas como propiedades periódicas. Mencionamos que son las características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial por grupos y periodos. Analicemos la variación de estas propiedades en la tabla periódica. El radio atómico se conoce como la distancia que existe entre el núcleo de un átomo y su nivel más alto de energía, donde se encuentran los electrones de valencia. La afinidad electrónica es el cambio de energía cuando un átomo neutro atrae un electrón para convertirse en un ion negativo. La energía de ionización es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo neutro. También debes recordar que el carácter metálico es la tendencia que siguen los elementos para perder electrones, mientras que la electronegatividad es la tendencia o capacidad de un elemento para ganar, atraer electrones hacia sí mismo. La electronegatividad tiene gran importancia para definir cuando el enlace es iónico, metálico o covalente. Según podemos observar en la imagen, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad aumentan desde la izquierda de la tabla periódica hacia la derecha y desde abajo hacia arriba, mientras que el carácter metálico y el radio atómico aumentan desde la derecha hacia la izquierda y desde arriba hacia abajo. Estos han sido los contenidos trabajados durante esta semana. Vamos a afianzarlos realizando la siguiente actividad. Utiliza tu tabla periódica. En la siguiente actividad, busca en tu tabla periódica los elementos del sodio, fósforo e hierro y escribe su símbolo, número atómico, cantidad de protones, electrones, electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización, bloque al que pertenece cada uno, nivel en el que están ubicados y su grupo. Tienes una gran responsabilidad, un gran reto, pero también la oportunidad de demostrar el material del que estás hecho, ya que puedes construir tu propio aprendizaje por medio de tus experiencias, aplicando la forma más fácil para tu aprendizaje, hacerlo a tu manera, pero sin detener el proceso.
responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Sigamos con los pasos para crear un buen monólogo. Y con actitud positiva, iniciamos nuestro bloque de educación artística. Hoy trabajaremos el teatro, que es una disciplina muy importante de las artes escénicas. Haremos un teatro de resistencia que responda a la situación en que nos encontramos por la pandemia. Aunque no tenemos las condiciones necesarias para hacer una superproducción escénica como a todos nos gustaría, si tenemos talento, podemos de modo modesto y sencillo crear una buena obra. Dentro del teatro usaremos el monólogo. El monólogo es un discurso que realiza una persona para sí misma o con el público de forma retórica. De seguro que has visto alguna obra de teatro donde solo una persona habla. Este es un recurso literario ampliamente usado en poesía, cuento, periodismo, discurso, teatro y novela. Ahora la cuestión es, ¿cómo hacer un monólogo? Bueno, pues lo primero que tendremos que saber es qué queremos contar, a quién nos dirigimos, cuál sería el canal de comunicación con nuestro público, como en el caso de la televisión, o una exposición, al igual que una presentación en el club escolar. Una vez tengas claras estas cuestiones, podrás empezar a escribir, porque ponerse delante de una hoja en blanco que tienes que llenar con tus ideas puede ser retador, emocionante o complicado. Te recomendamos buscar referencias que te inspiren. Recuerda que no solo se trata de cuentos o chistes, sino que debes de tener en cuenta ciertas pautas. A continuación, les dejamos algunos consejos. Ten en cuenta que serás el único en hablar y presentar, por lo tanto, usa bien el espacio. Los silencios. No confundas a la audiencia. Para ello, es importante que te centres en un tema y le saques partido, aprendiendo a hilarlo bien si introduces más elementos. Sorprende tanto al inicio como al final.
Suelen funcionar bien los monólogos cerrados, que de alguna manera enlazan el comienzo con un fin apocalíptico. Habla claro y vocaliza bien las palabras. Puedes ayudarte de gestos y expresiones para transmitir bien lo que quieres y captar la atención de tu público. Usa el humor u otros recursos para ganarte a la audiencia. Intenta hablar de algo novedoso que llame la atención. Calcula el tiempo correctamente. Ni te apresures ni te extiendas demasiado. ¿Y qué? Negra, sí, negra soy, negra, negra soy, negra, sí, negra soy, negra soy. Yo en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. ¿Sabías que la primera obra de teatro dominicana fue escrita por Cristóbal de Llerena? Para finalizar esta retroalimentación del día de hoy, vamos a ver el teatro como arte escénico. Piensa en el tipo de personaje que quieres ser y créalo. Puedes ser tú mismo, es muy habitual, sobre todo en presentaciones y proyectos emprendedores. Busca referentes. Es importante que te guíes por el trabajo de otros, pero siempre sin copiar. Escribe el monólogo. Siéntate frente a un papel en blanco o un ordenador y plasma todas tus ideas. Luego, poco a poco, tienes que ir matizando y cerrando el discurso. Muéstrale o envíale el texto a tus familiares y amigos para que te den su opinión y no olvides que el ritmo es importante. Luego de que hayas escrito el contenido que quieres transmitir y tengas claros los objetivos y estrategias, debes prepararte para la presentación. Para ello, ten en cuenta si necesitarás apoyo visual, utilería o cualquier otra cosa. Memoriza el texto y apréndete bien todo el libreto. Calienta las cuerdas vocales, cantando o vocalizando frente a un espejo. Usa ropa y zapatos cómodos. El look es importante. Dependiendo del tipo de evento, deberás escoger la ropa adecuada. El objetivo es llevar a la audiencia contigo en tu propio viaje, dependiendo de lo que hayas creado hasta ahora. Por tanto, dale un par de vueltas al monólogo y que amigos y familiares te den su parecer. A la hora de presentarlo, ten confianza en ti mismo. Haz transiciones. Muéstrate abierto y empático. Busca un buen enfoque y síguelo. Llegamos al final de nuestra retroalimentación de este primer mes de clases. Hasta la próxima. ¿Sabes por qué se oxida un metal cuando es dejado a la intemperie? ¿Cómo sabemos que ha ocurrido una reacción química? ¿De qué manera se puede escribir lo ocurrido? Prepara tus materiales que hoy lo descubriremos. Para este encuentro necesitarás una libreta de apuntes y lápices. Veamos una situación interesante. Debido a la problemática global provocada por el COVID-19, se elaborará, mediante la estrategia de proyectos, un reportaje sin partir de información recolectada en investigaciones, donde se presentarán las medidas a tomar en cuenta para mitigar la propagación del virus. Hoy dedicaremos este episodio a comprender los aspectos más relevantes de las reacciones químicas, responsables de la dinámica de cambio de nuestro entorno. Siempre que nos hablan de química, lo primero que nos llega a la cabeza son matraces, beakers o tubos de ensayo botando humo. Esto es porque las reacciones químicas son el alma de esta disciplina científica. Son muchos los casos en los que nos encontramos frente a frente con las reacciones químicas. Cuando un vehículo está encendido,
En la cámara de combustión está ocurriendo una reacción química que involucra al combustible, ya sea gas o gasolina, y al oxígeno. Lo mismo ocurre cuando la estufa está encendida. Otros fenómenos que pueden ser explicados mediante reacciones químicas son la respiración celular, la fotosíntesis e incluso hasta la molestosa acidez estomacal. Todo cambio químico es una reacción química. Si recordamos, un cambio químico es un proceso en el que una o varias sustancias o materias sufren la modificación de sus estructuras moleculares y se transforman en otras sustancias o materias nuevas. Es decir, que las sustancias producidas poseen propiedades totalmente diferentes a las sustancias iniciales. De igual manera ocurre cuando tenemos una reacción química. Una reacción química es la transformación de una o varias sustancias iniciales que llamamos reactivos y estas dan origen a otras de composición química y estructura diferente llamadas productos de reacción. Pero, ¿qué ocurre realmente en una reacción química? Si le seguimos el rastro a los átomos de las moléculas que intervienen en las reacciones químicas, nos damos cuenta que lo que ocurre es un reordenamiento de los mismos. Por ejemplo, cuando el metano reacciona con el oxígeno, los 4 átomos de hidrógeno del metano son reemplazados por 2 átomos de oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Asimismo, cuando el ácido clorhídrico reacciona con hidróxido de sodio, el átomo de hidrógeno, la molécula del ácido clorhídrico, es intercambiado por el átomo de sodio de la molécula del hidróxido. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de que está ocurriendo o ha ocurrido una reacción química? Generalmente, con una buena capacidad de observación, seríamos capaces de darnos cuenta de si está ocurriendo o no una reacción química. Las reacciones químicas en muchas ocasiones ofrecen señales visuales. ¿Has visto a alguien sufrir de una alergia repentina? De seguro que sí. Esto no es más que una serie de reacciones químicas ocurridas en el interior de nuestro organismo. Son señales de una reacción química los siguientes indicadores: los cambios de color, como cuando una fruta se madura; la formación de un sólido, como cuando la leche se fermenta o se corta; la aparición de burbujas, como cuando colocamos una cápsula efervescente en agua; la generación o absorción de calor, como cuando encendemos el mechero de Bunsen en el laboratorio o encendemos un fósforo en nuestras casas. Ojo, no siempre podemos percibir la ocurrencia de una reacción química, ya que por su velocidad puede que sea imperceptible ante nuestros ojos. Las reacciones químicas las solemos escribir mediante ecuaciones químicas. Una ecuación química intenta, de forma conveniente, representar lo que ocurre en una reacción química. En toda reacción química podemos encontrar los siguientes elementos: una flecha que separa las sustancias iniciales de los productos. La flecha está dirigida hacia los mismos y se lee como produce o como para producir. A la izquierda de la flecha se ubican las fórmulas moleculares de los reactivos o sustancias reaccionantes y a la derecha se colocan los productos o sustancias producidas. Cuando hay más de una sustancia reaccionante o producida, estas se separan con el signo de más y se leen de la misma manera o reacciona con. En este ejemplo sencillo podríamos identificar los componentes básicos de una ecuación química. Vemos una flecha, a la izquierda de la misma podríamos identificar los 2 reactivos de nuestra ecuación química y a la derecha los productos. El primer reactivo que tenemos es el metano, que se encuentra en estado gaseoso y reacciona con 2 moléculas de oxígeno también en estado gaseoso para producir dióxido de carbono gaseoso más 2 moléculas de agua también en el mismo estado. Veamos otro ejemplo con el que sí estamos relacionados. En nuestras casas, nuestro padre o nuestra madre cocina encendiendo una estufa. La estufa enciende gracias a que contamos
con dos reactivos: el gas propano que se encuentra dentro del cilindro y el oxígeno que encontramos en el aire. Podríamos escribir una ecuación química que modele esa reacción química. Tenemos por aquí al gas propano, cuya fórmula molecular es C subíndice 3, H subíndice 8, generalmente en estado gaseoso, y este reacciona con oxígeno también en estado gaseoso para producir los mismos productos que en nuestro ejemplo anterior: dióxido de carbono, agua y un elemento muy importante en este tipo de reacciones es que se produce calor. Repetimos, en nuestra reacción química tenemos dos reactivos: el gas propano que se encuentra en el tanque en nuestras casas, el oxígeno en estado gaseoso que encontramos en el aire, y estos, cuando reaccionan, producen dos sustancias: el dióxido de carbono y el agua. Viendo la ecuación, leyéndola nueva vez, tenemos que un gas llamado propano reacciona con otro gas llamado oxígeno para producir, según podemos leer esta flecha, dióxido de carbono, además de producir agua. Como hemos dicho, las simbologías que aparecen entre paréntesis S, L y G minúscula son utilizadas para hacer referencia al estado de agregación en el que se encuentran o los reactivos o los productos. En muchas ocasiones suele aparecer la abreviatura entre paréntesis AC, que significa acuoso. Esto nos da una idea de que ese reactivo o ese producto se encuentra disuelto en agua. Para representar la formación de un gas, muchas veces no se escribe la letra G minúscula entre paréntesis, sino que se coloca una flecha hacia arriba al lado del reactivo o producto que está emitiéndose en forma de gas. Podría también representarse la formación de un sólido precipitado colocando una flecha hacia abajo. Las reacciones químicas se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios. En muchas ocasiones se puede utilizar el grupo funcional para hacerlo. Por ejemplo, si interviene un grupo nitrilo, la reacción recibiría el nombre de nitración. Si interviene un grupo fosfato, la reacción podría recibir el nombre de fosforilación. Algunas reacciones químicas tienen nombres especiales, como la hidrogenación catalítica y la neutralización. Otras reacciones químicas no son tan sencillas, como por ejemplo la acción de un detergente sobre una mancha, la del jabón sobre el sucio en nuestras manos, o la forma en la que el alcohol isopropílico destruye agentes microbiológicos como bacterias o al mismo virus que causa el COVID-19. De lo que sí estamos conscientes es de que en estos procesos intervienen reacciones químicas. Si hacemos una clasificación atendiendo al mecanismo mediante el cual se unen reactivos y productos, podemos clasificar las reacciones químicas en 4 categorías: reacción de síntesis o combinación, reacción de descomposición, reacción de desplazamiento simple y reacción de desplazamiento doble. En las reacciones de síntesis o combinación tenemos 2 o más reactivos que se transforman en un único producto. Como hemos dicho, en una reacción de combinación o síntesis tenemos 2 o más reactivos que se transforman en un único producto. Viendo un ejemplo sencillo, tenemos a la molécula de hidrógeno gaseoso que reacciona con la molécula de oxígeno gaseoso para producir moléculas de agua. En esta ecuación química podríamos nosotros dejar en evidencia los estados de agregación de los reactivos y del producto, además de los coeficientes que intervienen en la ecuación para el balanceo. Otro tipo de reacciones químicas que podemos identificar son las reacciones de descomposición. En una reacción de descomposición, un reactivo se transforma en uno o más productos.
Veamos un ejemplo. Representamos las reacciones de descomposición de la siguiente manera. Un reactivo AB se transforma o reacciona y produce dos productos A más B. Buscando un ejemplo que podamos aplicar, tenemos el óxido de mercurio 2. Recuerden, el símbolo del mercurio es Hg, el del oxígeno es O. Este reactivo en estado sólido reacciona y produce mercurio líquido, además de oxígeno en estado gaseoso. Como podemos ver, en este tipo de reacciones, una sustancia da origen a más de una. Identificamos también en esta ecuación química el estado de agregación del reactivo óxido de mercurio 2 en estado sólido y los estados de agregación de los productos, en este caso el mercurio líquido y el oxígeno en estado gaseoso. Existen también reacciones químicas de desplazamiento simple. En una reacción de desplazamiento simple, un elemento desplaza a otro. Por ejemplo, en la reacción donde el zinc actúa frente al ácido clorhídrico, el zinc desplaza al átomo de hidrógeno, produciéndose entonces hidrógeno gaseoso y cloruro de zinc. Podemos nosotros también identificar las reacciones de desplazamiento doble. En estas reacciones existe un intercambio de elementos de dos o más compuestos. Por ejemplo, cuando el ácido clorhídrico reacciona frente al hidróxido de sodio, hay un intercambio entre los átomos de ambas moléculas. Aquí se generaría entonces cloruro de sodio y agua. Hasta ahora hemos identificado los elementos básicos que nos permiten caracterizar a las reacciones químicas y su representación mediante ecuaciones químicas. Reflexionemos entonces sobre lo siguiente. ¿En cuáles estados de la materia las reacciones ocurrirían más rápido? ¿Podría una reacción química ser acelerada, es decir, hacer que ocurra más rápido? ¿Pueden aparecer en los productos elementos químicos que no estaban en los reactivos? ¿Puede aparecer en los productos más cantidad de determinado elemento de la que hay en los reactivos? Continuemos viendo algunas otras maneras de clasificar las reacciones químicas. Según liberen o absorban calor durante su ocurrencia, las reacciones químicas pueden ser endotérmicas y exotérmicas. Una reacción química endotérmica es caracterizada porque durante su ocurrencia hay una absorción de energía, es decir, que para que ésta se lleve a cabo es necesario absorber calor o energía térmica del medio. La fotosíntesis es un proceso endotérmico en el que el dióxido de carbono se combina con el agua y gracias a la energía luminosa proveniente del sol, las células de las plantas producen glucosa y liberan oxígeno. En cambio, las reacciones exotérmicas se dan liberando energía en forma de calor. La respiración celular es un proceso exotérmico en el que la glucosa reacciona con el oxígeno para liberar dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. Un tipo de reacción química especial es la de neutralización, en la que una sustancia ácida reacciona con una sustancia alcalina para originar una sal y agua. Por ejemplo, cuando el ácido fluorhídrico reacciona con el hidróxido de potasio, produce fluoruro de potasio más agua. Esto implica que si de repente te cae en la piel un ácido fuerte como el ácido clorhídrico o uno débil como el vinagre, podrías contrarrestar las posibles quemaduras del mismo utilizando una sustancia alcalina como el jabón. ¿En cuál otra situación podrías poner esto en práctica?
Veamos lo que hemos aprendido hoy. Vimos que las reacciones químicas son el alma de la química. Identificamos situaciones del entorno en las que intervienen reacciones químicas. Analizamos algunos tipos de reacciones químicas, de combustión, de descomposición, de desplazamiento, exotérmicas, endotérmicas, de neutralización, entre otras. Del mismo modo, aprendimos a diferenciar lo que ocurre en las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. Es momento entonces de aplicar lo aprendido. Junto a tu profesor o profesora, haz lo que se te pide. Investiga al menos 2 reacciones químicas de los tipos vistos en la jornada de hoy. Escribe las ecuaciones químicas que las representan. Por último, te invito a que indagues sobre el procedimiento para balancear ecuaciones y que continúes trabajando de manera entusiasta en las actividades del cuadernillo. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Brota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Brota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Hoy en Más Artística vamos a hablar sobre los tipos de producción audiovisual. Las producciones audiovisuales pueden ser catalogadas de formas distintas, con un sinfín de géneros y variantes que existen en la actualidad, basados en los temas, el tiempo de duración o la plataforma donde se reproduzcan. A continuación, les mostraremos algunos tipos de producciones audiovisuales que más éxitos han tenido en estos últimos años. Dentro de los habituales y conocidos en los últimos años, podemos destacar cortometrajes, largometrajes, documentales, series, retransmisiones en directo, el streaming. Cortometraje. El único requisito para considerar una producción como corto es su duración. Así, según la ley del cine, consideramos como corto aquella producción que dura menos de 60 minutos, excepto las de formato de 70 mm. En los cortos encontramos historias contadas con enorme éxito en muy poco tiempo, incluso en 1 minuto. Largometraje es aquella producción que dura más de 60 minutos. Es mejor conocida como película. Para clasificar un largometraje podemos utilizar diferentes aspectos como el estilo, el tipo de audiencia o el formato utilizado. Documentales. Es un género basado en imágenes reales previamente documentadas, con la intención de construir una historia. Un documental no tiene límites. Puede tratar cualquier tema que el director crea conveniente. Serie. Son un tipo de producción audiovisual que se diferencia por estar formada por una serie de episodios que cuentan con un argumento o una temática. Las series son un mundo aparte. Las más populares son las sitcom o comedias de situación, los dramas y miniseries. Retransmisiones en directo, el streaming. Aunque sea un poco difícil de creer, no hace falta una gran inversión para transmitir en directo desde cualquier evento. Simplemente con una cámara y una conexión a internet puedes hacer tu emisión en directo. Este método lo podemos usar para acontecimientos deportivos, ruedas de prensa, cursos, juegos o cualquier cita que así lo requiera.
Sin duda alguna, cualquier tipo de producción que elijas en estos tiempos de medios digitales y redes sociales, el formato video ha demostrado ser la mejor herramienta de marketing, más veloz, directa y eficaz que cualquier otra técnica. Sin embargo, una vez que la decisión esté tomada, es necesario conocer los diferentes tipos de producciones audiovisuales para los consumidores y así escoger el más adecuado. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por hoy? Nos vemos en una próxima cápsula. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Cada una de las intervenciones que hemos tenido buscan que puedas reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. Además, hemos perseguido que te prepares para realizar un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia, donde puedas contribuir a mitigar la propagación del virus que causa el COVID-19. Como ya sabes, la evaluación es un aspecto muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es esta la que nos orienta sobre si estamos aprendiendo o no. En tiempos de pandemia, es imprescindible que seas consciente de qué tanto estás aprendiendo y de cómo puedes contribuir a ampliar tus aprendizajes. Es decir, necesitas autoevaluarte. Vamos a determinar la cantidad de átomos de cada elemento contenidos en las siguientes fórmulas químicas. En la primera fórmula química tenemos el hidróxido de magnesio. Analizando nuestra fórmula, vemos que el magnesio tiene un subíndice 1, indicando que solamente tenemos en la fórmula un magnesio. Vemos oxígeno e hidrógeno incluido dentro de un paréntesis y fuera del paréntesis vemos un subíndice 2. Eso implica que ese 2 es válido tanto para el oxígeno como para el hidrógeno. En consecuencia, en esta fórmula tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos. En nuestra siguiente fórmula, en el sulfato de calcio dihidratado, tenemos entonces átomos de calcio, átomos de azufre, átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Contamos entonces la cantidad de átomos que tenemos de cada elemento y vemos que el calcio tiene un subíndice 1 que no se marca y en consecuencia tenemos un solo átomo de calcio. Vemos que el azufre presenta la misma situación, entonces concluimos que hay un solo átomo de azufre. Analizando el oxígeno vemos que aquí hay un subíndice 4 indicando que en esta parte de esta molécula hidratada hay 4 átomos de oxígeno, pero en la parte donde está el agua hay 2 átomos de oxígeno y en consecuencia tenemos 6 átomos de este elemento. Finalmente, del hidrógeno tenemos 2 por 2, 4 átomos. Pasando a nuestra siguiente fórmula, el bicarbonato de sodio, entonces tiene aquí delante un coeficiente indicando que tenemos 3 moléculas de este compuesto. En consecuencia, multiplicaremos el coeficiente por el subíndice que se corresponde al elemento que estemos analizando. Vemos en nuestra fórmula química que hay átomos de sodio, átomos de hidrógeno, átomos de carbono y átomos de oxígeno. Multiplicando 3 por el subíndice que está aquí, decimos que hay 3 átomos de sodio. 3 por el subíndice 1 que no se marca aquí, 3 átomos de hidrógeno.
3 por el subíndice 1 que no se marca, 3 átomos de carbono, y 3 por el subíndice 3 que tiene el oxígeno, decimos entonces que hay 9 átomos de oxígeno en esta fórmula química. Finalmente, en el carbonato de calcio vemos que hay 2 moléculas de este compuesto y hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. 2 por 1, entonces tenemos 2 átomos de calcio, 2 por 1, tenemos 2 átomos de carbono, y 2 por 3, tenemos 6 átomos de oxígeno, tal como hemos trabajado durante esta semana. Bien, continuamos entonces con el análisis de las reacciones químicas representadas mediante ecuaciones químicas. Si vemos, nuestra ecuación química tiene el modelo del tipo A más B produce C. Este tipo de reacciones químicas son llamadas reacciones de combinación. Si al mismo tiempo intentamos balancear esta ecuación química utilizando el método de tanteo, nos damos cuenta que en los reactivos tenemos 2 átomos de sodio, pero en el producto apenas tenemos 1. Entonces, siguiendo el procedimiento de tanteo, colocaremos delante del hidróxido de sodio producto un 2 para tratar de equilibrar la cantidad de átomos que hay en ambos lados de nuestra ecuación química. Con ese 2 colocado aquí, hemos logrado obtener 2 átomos de sodio y 2 átomos de sodio en los reactivos. Igualmente, si analizamos, vemos que ese 2 hace que hayan 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. De tal manera que, analizando nuestra ecuación química, queda también balanceada. Analicemos nuestra segunda ecuación química, en la que el peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno. Analizando esta ecuación química, vemos que es del tipo AB produce C más D, de tal manera que podemos categorizar esta ecuación química que representa una reacción de descomposición. Si tratamos de balancear nuestra ecuación química, nos damos cuenta que en el lado de los reactivos o en el reactivo hay 2 átomos de hidrógeno y en los productos también. Del lado de los reactivos hay 2 oxígenos, pero en el lado de los productos tenemos 1 aquí y 2 aquí, que entonces son 3. De tal manera que debemos equilibrar la ecuación. Intentemos de la siguiente manera. Colocamos delante de nuestro peróxido de hidrógeno un 2 como coeficiente, y eso va a provocar que hayan 4 átomos de hidrógeno en el reactivo, y lo mismo debo hacer aquí en el agua producto para tratar de que haya la misma cantidad de átomos de hidrógeno. Ahí tenemos equilibrado al hidrógeno. Entonces tenemos 2 por 2, 4 átomos de oxígeno en el reactivo, y en los productos tenemos 2 por 1, son 2, más 2 serían 4. De tal manera que con esto hemos logrado equilibrar nuestra ecuación química por el método de tanteo. Continuemos analizando reacciones químicas en función de lo que hemos aprendido. Aquí tenemos el magnesio que reacciona con el sulfato de cobre 1 y produce sulfato de magnesio y cobre. Como vemos, esta ecuación química obedece al modelo A más BC produce AB más C. En ese sentido, tenemos entonces una ecuación química de sustitución simple, en la que el magnesio ha reemplazado el cobre, originando un producto totalmente diferente. Si analizamos nuestra ecuación química, nos damos cuenta que el magnesio está equilibrado, que el cobre no lo está. En consecuencia, yo puedo balancear el cobre colocando un 2 aquí como coeficiente. De esa manera, revisando el azufre, está equilibrado y el oxígeno también lo está. De tal manera que nuestra ecuación química está balanceada.
En nuestro segundo ejemplo vemos una ecuación química del tipo AB más CD, la cual produce AC más BD. En nuestra ecuación química entonces vemos que un elemento está reemplazando al otro y ese elemento que ha sido reemplazado igualmente sustituye al otro. O sea, tenemos un doble desplazamiento. Si analizamos nuestra ecuación química, nos damos cuenta que en los reactivos tenemos un átomo de plata igualmente en nuestros productos. Un átomo de nitrógeno igualmente en nuestros productos. 3 átomos de oxígeno, igualmente 3 átomos de oxígeno en nuestros productos. Un átomo de hidrógeno, igualmente un átomo de hidrógeno en nuestros productos. Y un átomo de cloro en los reactivos, de la misma manera un átomo de cloro en los productos. De tal manera que esta ecuación química no necesita ser balanceada porque de hecho ya lo está. Veamos un último ejemplo. Tenemos aquí una reacción en la que hay 2 reactivos y 2 productos. Si tenemos la capacidad de identificar el comportamiento de estas sustancias y ver lo que nos originan, entonces podemos decir que esta reacción química es de neutralización. ¿Por qué de neutralización? Hemos dicho que en una reacción de neutralización actúa una sustancia alcalina a la cual llamamos base junto con una sustancia ácida. De tal manera que cuando se ponen en contacto ambas sustancias nos originan una sal y agua. De tal manera que en esta reacción química se cumplen esos requisitos. Tenemos aquí una sustancia alcalina que es el hidróxido de sodio, se pone en presencia del ácido clorhídrico para originar el cloruro de sodio, que es una sal y agua. En este sentido decimos que esta reacción química es de neutralización. Si hacemos un análisis más profundo, podemos entonces balancear o verificar si la ecuación está balanceada. Un átomo de sodio en los reactivos, un átomo de sodio en los productos. Un átomo de oxígeno en los reactivos, un átomo de oxígeno en los productos. Uno y otro átomo de hidrógeno en los reactivos, aquí tenemos entonces 2 átomos de hidrógeno en los productos, de manera que también esté equilibrado. Finalmente el cloro, tenemos aquí un átomo de cloro en nuestros reactivos y un átomo de cloro en los productos. De tal manera que esta ecuación química está equilibrada y en consecuencia no necesita ser balanceada. Como hemos visto durante esta semana, hemos aprendido muchísima química. En otros encuentros continuaremos descubriendo este fascinante mundo. Hemos concluido nuestras lecciones de clases por hoy. Pero recuerda recoger tu mesa o espacio de estudio, así como también tus libros y herramientas de trabajo. Continuamos con más entusiasmo de camino a la meta del conocimiento. Hemos recorrido un maravilloso camino de aprendizaje y confío en que lo están haciendo muy bien. Llegamos al final de nuestro resumen. Prepárate para aplicar cada uno de los conocimientos construidos en la elaboración de tu reportaje final. Recuerda colaborar con las tareas del hogar y sacar un tiempo para hacer química en casa. Además, para preservar tu salud, recuerda también lavar tus manos con suficiente agua y jabón, usar mascarillas y mantener el distanciamiento físico. Mañana les corresponde el resumen de inglés y francés. Estuvo con ustedes la maestra Mirelis de Olio y el profesor Ramón Roque Paulino. Hasta la próxima. Bye. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos